Aleluya. Lo bendiga. Bendiciones, mi profe. Amén, mi hermano. Dios lo bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Uy, ya ve, los alumnos me tenían aquí de inglés con un tema y no me querían dejar soltar. Bendito sea Cristo. Bendiciones, mi hermana Diana, profe. ¿Cómo me le ha ido? ¿Bien, chévere? Bien, bien, sí, señor. Ay, bueno. Aquí vamos, mi profe, organizándonos en nombre de Jesús, profe. Bendito Cristo. Ya estamos, para estos días ya podemos hacer la reunión. Gracias a Dios ya pasamos, profe, ya pasamos por donde teníamos que pasar. Bendito Dios. Así que Bueno, gracias por el respaldo. Ya no es solamente un emprendimiento, ya es una realidad. amén. Mi profe. Toda la gratitud, toda la honra, la gloria a tu santo nombre. Gracias por la oportunidad que tú nos permites en esta noche poder, Señor, prepararnos. Tu palabra dice, procura con diligencia presentarnos ante ti aprobados como obreros que usamos bien la palabra de verdad. Ayúdanos a entender los propósitos, los planes y a escudriñar tu palabra para presentar defensa con mansedumbre a aquellos que requieren. Señor, que manifestemos nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que tú bendigas a cada uno de mis hermanos. Abre el entendimiento a todos nosotros. Perdónanos si en algo te hemos ofendido y que tu gracia y bendiga esta institución. Lleva esta institución adelante, Señor. El Instituto ITEI, que tú bendiga y que sea de gran bendición para muchas personas que han de estudiar y de capacitarse para presentar el evangelio como debe presentarse, Señor, para llevarlo donde se debe llevar en el nombre de Jesús en este tiempo corto que nos has dado, pero ayúdanos a aprovecharlo al máximo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Dios bendiga a mi hermana Moreno, a mi hermana Joana, mi hermano Hugo. Amén. Amén. Buenas noches. Gloria al Señor. Y al coordinador y rector y dueño de esta institución, hermano Camejo. Gloria al Señor. Amén. Amén. El profe dice eso y yo estaba como agachado así, como levantar la cabeza. Gracias, muy amable. Ahora sí los dejo, me quedé a la oración. Un abracito, muchas bendiciones, profe Diana, Joana, Huguito, toda la luz y profe. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Vamos a compartir y entramos en materia en esta noche. Vamos a entrar a la monarquía de Israel. Y en eso tenemos que ver los dos libros especiales, que es el libro de 1 y 2 de Samuel, que son libros muy especiales que nos van a hablar sobre la monarquía de Israel, y es el enlace entre los jueces y la monarquía de Israel. ¿Sí? El inicio de la monarquía, ya que arranca en el capítulo 9 del libro de Samuel, el primer libro, capítulo 9 en adelante arranca ya el primer rey como tal, y ese enlace que Dios hace por medio de Samuel entre un momento de dificultad, de usoria, de oscuridad, que era el periodo de los jueces. Ahora va a haber luz, va a haber victoria en ese momento especial que entra los periodos de la monarquía de Israel. Entonces, mi amado hermano, vamos a aprovechar estas, son dos libros especiales para ubicar en nuestra cronología y algunos aspectos internos que vamos nosotros ubicar, que son muy importantes de verlos. Bien. Entonces, estos son libros totalmente históricos y estamos abarcando un tiempo,
¿sí? Desde el año 1030 al 931, ¿sí? 1030 al 931. La introducción abarcaría en el primer libro, que es la paternidad y fecha del primer libro de Samuel, entre los 1 y los 2 libros de Samuel que originalmente se formaron un solo libro. Los libros de Samuel 1 y 2 originalmente formaron un solo libro. Fueron divididos en el presente 2 libros durante el siglo III antes de Cristo, que fueron divididos, pero antes era un solo tomo, ¿sí? Ya en el siglo III antes de Cristo fue dividido. El Talmud judío afirma que Samuel escribió parte del libro, ¿sí? Del capítulo 1 al 24, y que Natán y Gad escribieron el resto, ¿sí? Natán y Gad escribieron el resto. Si uno compara primer libro de Crónicas 29-29, ahí hay una información acerca de Natán y Gad y acerca de la secuencia de los escritos de Samuel. Aunque la idea que haya varios autores no resta nada a la unidad de estos 2 libros, ni a la doctrina de la inspiración. Para este estudio se asigna estos libros a una fecha tenemos acá 1030 al 931. Es la fecha más correcta, más concreta. Bien, dado que Samuel murió antes de que ocurrieran algunos acontecimientos importantes de estos 2 libros, él no puede haber sido el autor de toda la obra. Él muere en la segunda carta, segundo libro de Samuel 25. Primer libro de Samuel 25. Muere Samuel a una edad muy avanzada, ¿sí? En el primer libro de Samuel, capítulo 25, ¿sí? En el versículo 1, dice que murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Entonces, queda el segundo libro de Samuel, etcétera. Por eso es que Natán y Gad complementan la narración histórica de lo que empezó Samuel. Pero eso no le resta la importancia de la inspiración, igualmente la parte doctrinal muy importante de que se necesitaba ubicar. Ahora, dado que Samuel murió antes de que ocurrieran algunos acontecimientos, también la expresión Ciclab vino a ser rey de los reyes de Judá hasta hoy, en el primer libro de Samuel 27:6, parece indicar que el libro se originó después de la división del reino. Se originó después de la división del reino. Por esta cita parece indicar eso. Entonces, en este punto es probable que fuera escrito por un profeta, Natán o Gad. Este habría empleado material escrito con anterioridad, igualmente como vemos en Moisés, que tenía algunas informaciones en la parte de lo que es la tradición oral que traían, ¿sí? Y Moisés también hace esos ajustes, ¿sí? Igualmente lo que hace Josué, hace unos ajustes importantes con respecto a la muerte de Moisés. Esto habría empleado material escrito con anterioridad. Vemos eso en primer libro de Crónicas 29-29. Incluso escrito de Samuel y de los cronistas y escribas de David. En el primer libro de Samuel 10:25 y segundo libro 8:16 al 17. Los libros de Samuel formaban una sola obra en la Biblia hebrea. La división en 2 libros se remonta a la Septuaginta, ¿sí? Ubicamos en el siglo III, pero en el siglo III estamos hablando de la Septuaginta griega, que es la versión griega, ¿sí? La cual hace que los 2 libros se separen. Un libro, el tomo se separa y quedan 2 libros. Eso fue en el siglo III, en la Septuaginta griega, los traductores, al transcribir, verter el idioma hebreo al griego, ellos separan precisamente el libro de Samuel y lo separan en 2 tomos. La cual unió Samuel y Reyes bajo el nombre de los 4 libros de los reinos, ¿sí? O los reinos.
vuelvo a repetir, la Septuaginta ubicó los 4 libros. Libro de los Reyes, ¿sí? Reyes y el de Samuel, lo ubicó 4 libros de los reinos. Así lo ubica, 4 libros de los reinos. Lo ubica la Septuaginta así, de esa manera. Bien, el nombre y el autor. A estos 2 libros se le ha dado nombre de Samuel, no solamente porque Samuel fue el personaje principal en la primera parte, sino también porque fue el quien inauguró la monarquía, ungiendo a los 2 primeros reyes, ¿sí? A Saúl y a David. Por eso se le toma la autoría como a Samuel como el personaje principal y porque él fue el que inauguró la monarquía, ungiendo los 2 reyes principales, Saúl y David. Gigi comenta que aunque se registra la muerte de Samuel en el 25:1 del primer libro, su influencia continúa en la vida de los reyes, ¿sí? De los reyes, en la vida de David, a quien había ungido. Y todo el libro, precisamente todo ese libro, está penetrado por su influencia. Un hombre que llegó a alcanzar mucho temor en Israel, mucho peso, porque ninguna profecía de Samuel Dios la dejó a caer a tierra, ninguna de ellas, ninguna profecía de Samuel. Había tanto respeto a Samuel que cuando entraba a una ciudad la gente temía. La gente temía porque la gente le preguntaba si iba en son de paz o qué. Sí, porque era una palabra precisa. Era una palabra precisa y la gente tenía siempre respeto a Samuel, porque ninguna palabra de él cayó a tierra. Toda Dios se la cumplió al pie de la letra. Bien, el propósito del libro. Ahorita miramos a ver qué ministerio cumplió como tal. La intención principal del autor sagrado fue relatar el establecimiento de la monarquía y narrar la historia de Israel, ¿sí? De la historia de Israel, la historia de las vidas que más tuvieron que ver con el reino. En el caso de Saúl y David y el caso de Samuel. Desde el punto de vista profético, se presenta la historia de la nación para demostrar que la infidelidad a Dios siempre tuvo consecuencias, el castigo, mientras que la obediencia era premiada con la bendición al Señor. Nadie quedaría impune al castigo divino si transgredía la ley. Fuera del pueblo, sumo sacerdote, el mismo rey, así que el versículo clave, ¿sí? El versículo clave, a pesar de que estamos viendo este punto, dice, nadie quedó sin consecuencia y castigo, hasta aún el pueblo y hasta el mismo rey. Bien, terminamos ahí. El punto dice, así que el versículo clave del libro de Samuel, primer libro de Samuel, es el capítulo 2, el verso 30. Ese es el capítulo clave, el versículo clave y el capítulo clave. Yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Ese es el versículo clave del primer libro de Samuel y aún hasta el segundo libro. Ese es el versículo clave. Yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Aquí encontramos la institución de la monarquía en Israel, que es el tema primordial. La institución de la monarquía de Israel. Tenemos al rey Saúl, tenemos al rey David y tenemos a Salomón. A esta monarquía se le llama la edad dorada de Israel. La edad dorada de Israel. En estos 3 reyes se pudieron unificar todas las tribus, de manera que estos 3 reyes gobernaron las 12 tribus de Israel. La edad dorada de Israel es la ubicación de estos 3 reyes, que es aproximadamente 120 años, cada uno de 40 años, que reinaron sobre Israel. Datos importantes acerca del primer libro de Samuel. Bien, la palabra clave es rey.
Esa es la palabra clave en estos dos libros. El capítulo clave 8, el primer rey en Israel. Versículo clave 2:30, 8:7, 15:22 al 23 y 16:7. ¿Ok? Sobre todo el 2:30. Yo honraré a los que me honraren. 8:7, 15:22 al 23 y 16:7. Personajes clave: Samuel, Saúl y David. Esos son los personajes claves que vamos a considerar en los dos libros. Significado del primer libro de Samuel, el primero de los dos libros nombrados por el personaje clave de los primeros capítulos. Geografía de primero de Samuel, la tierra de Israel. Ahorita vemos ese mapa y ubicamos la parte geográfica. Bien, a consideraciones especiales acerca del primer libro de Samuel. El libro comienza con el nacimiento de Samuel, el cual tuvo lugar alrededor del año 1100 antes de Cristo. ¿Ok? Y termina con la muerte de Saúl 1011 antes de Cristo. Entonces aquí tenemos casi 89 años, ¿sí?, de la vivencia de Samuel. Este libro fundamentalmente cubre un periodo aproximadamente de 90 años, ¿sí? 89, 90 años. Ahora, la relación con los jueces. Recuerde que la primera parte de Samuel nos cuenta la historia de Elí y Samuel. Y recuerde que Elí lo habíamos visto en el periodo de los jueces. Elí era juez de Israel y era sacerdote también. ¿Sí? Elí fue juez de Israel y sacerdote. Y en este caso, los últimos jueces de Israel, que es Elí y Samuel, son los últimos jueces de Israel. O sea que todavía los primeros capítulos entran al periodo de los jueces. Está lloviendo por allá duro. Bendito Cristo. Bien, y se trata del tiempo crucial de la transición en el cambio de gobierno de los jueces a la monarquía. Y por eso es que se ubica el nacimiento de Samuel, todavía a Elí como juez y sacerdote, y se hace una transición, ¿sí? Una transición y se ubica de ese cambio, ese traspaso directamente de los jueces a la monarquía, porque ya empieza el pueblo a desear un rey que unifique totalmente todas las 12 tribus, aunque Samuel ubicó unificar las 12 tribus, pero ya, por ejemplo, Samuel había envejecido y el pueblo quería un rey como tal, como las otras naciones gentiles, en el caso de los filisteos. Y aunque Israel era una confederación de tribus vinculadas por su común fe en Dios, a menudo faltaba la unidad entre las tribus. Y estas estaban esparcidas por toda Palestina. Y por su individualismo y su separación, a menudo no se unían para resistir las invasiones de sus enemigos. A veces cada tribu actuaba independientemente. Y nosotros vimos en el periodo de los jueces que a veces había un juez en una tribu y había un juez en otra tribu. O sea, estos son casos, por ejemplo, el caso de Sansón, que estaba en una tribu, y en el caso de Jefté, que estaba en otra tribu, que es la parte oriental, y Sansón en la parte occidental en el mismo tiempo. Y aunque estaban unidos por la misma fe, el problema era que no estaban unidos en el momento de las invasiones por los enemigos, no se unificaban allí. Y esto había una necesidad de unificación como tal. Entonces, para ello era necesario tener en cuenta que ya el pueblo estaba consolidándose a tener precisamente a querer tener un rey como tal. Y había la necesidad de una unificación política. Y entonces, en el caso de los enemigos que constantemente amenazaban, también el libro de los jueces revela el caos político y social que reinaba con frecuencia cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. Hacía falta un gobierno central
que unificara la política y la parte social. Hacía falta eso. Ya, por ejemplo, en el caso cuando muere Josué y muere Moisés, ya esa parte se pierde. Y entonces ya 430 años después se requiere la unificación de las tribus de nuevo en la parte social y política. Ahora, el primer libro de Samuel se nos relata cómo los israelitas fueron comprendiendo la necesidad de renunciar a parte de su libertad para formar una unidad política. ¿Sí? Ellos fueron poco a poco comprendiendo que no podían vivir así. De hecho, bajo el liderazgo de un rey se necesitaba tener, ellos podían comprender que necesitaban el liderazgo de un rey y que poco a poco se realizaron la unificación, el poder y la prosperidad. Aunque Samuel y Saúl contribuyeron a todo esto, el factor principal de esa transformación fue precisamente el rey David, el que pudo hacer esa transformación total, tanto social y política, y que todo Israel precisamente tuviera esa confianza en la vida de un rey. Y el único que lo logró fue David. Y por lo tanto es el que ocupa el centro de la atención de todos estos libros, el rey David. Se ganó a todas las tribus. Vemos en el segundo libro de Samuel cómo David extendió el dominio desde Israel sobre las naciones vecinas. Israel llegó a ser la nación más poderosa del Medio Oriente. Bueno, llama la edad dorada de Israel. Llegó a ser la nación más poderosa del Medio Oriente. Era una potencia mundial. ¿Sí? Una potencia mundial. En los reinados de David y Salomón, Israel alcanzó el apogeo de su poderío y su gloria. Ni antes ni después en su larga historia tuvo tan extensas fronteras ni tanto respeto a nivel internacional. Todas las naciones respetaban el poderío de Israel en el caso cuando reinaba David y cuando reinaba Salomón. Había tanto respeto por las demás naciones internacionales con respecto a Israel. Vamos a mirar una contribución teológica que nos permite observar. Una de las contribuciones teológicas de mayor significado del Antiguo Testamento se encuentra en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, sobre todo en el versículo 14 al 15. En ello se ubica la profecía de grandes rasgos teológicos muy importantes. La profecía de Natán. Esta promete que David fundaría una dinastía que duraría para siempre. Una dinastía, o sea, una familia, una generación. Y hablando de esa familia, esa dinastía, se establece lo que se llama el pacto davídico, ¿ok? Y es la base para desarrollar lo que es el mesianismo, la venida del Mesías como hijo de David, real a través de la Biblia, en el primer libro de las Crónicas 17, Salmo 89, 20, 132 de los Salmos, Hechos 2:30 y Hebreos 1:5. Estamos hablando del Mesías y es una de las contribuciones más importantes que se proyecta al futuro a la venida del Mesías en el capítulo 7 por una profecía del profeta Natán. Es el pacto davídico. Cronología. La fecha de Samuel, Saúl y David son solamente aproximaciones. Desde la muerte de Salomón en el año 931 antes de Cristo, hasta el edicto de Ciro en el 538, ¿sí? Es posible determinarlas con más precisión. Se calcula el periodo de Samuel entre los años 1045 al año 1015 antes de Cristo, ya que la batalla de Afed no sucedió antes, sino el año 1050. El reinado de Samuel duró aproximadamente del año 1030 al 1010, nos ubica a ese punto, y el de David del año 1010 al 970. Esta es una fecha cronológica de acuerdo a estas aproximaciones del edicto de Ciro en el año 538 y de la muerte de Salomón en el año 931.
Bosquejo de los libros de Samuel. El nacimiento y primeros años de Samuel, capítulo 1 al capítulo 3. Del primer libro de Samuel nos vamos a encontrar con este punto que es el nacimiento y los primeros años de Samuel. Guerra contra los filisteos, capítulo 4 al capítulo 7. Cuando en el capítulo 4 Israel pierde el arca totalmente, hasta el capítulo 7 que empieza Samuel a precisamente a mostrarse como juez, como respeto ante la nación de Israel. En el segundo punto tenemos del capítulo 8 hasta el capítulo 15, tenemos la historia y el relato de Samuel y Saúl. Saúl ungido como rey. Y tenemos una subdivisión del establecimiento de la monarquía del capítulo 8 al versículo 12. La subsegunda división tenemos comienzo del reinado de Saúl del capítulo 13 al capítulo 15. ¿Sí? Y en la tercera división tenemos a Saúl y David, del capítulo 16 al segundo libro de Samuel, capítulo 1. Tenemos todo el relato entre Saúl y David. Empieza a Saúl, en vez de pelear las guerras, las batallas con los filisteos, le hace la guerra personal a David. Y toda la vida, del resto de vida de Saúl, se la pasa peleando contra David por celos, por el trono. Desde de la subdivisión, mi hermana Joana levantó la mano. Amén, pastor. Es que no pude resistir de la duda. No le iba a preguntar, sí. Pero no pude. Sí, sí. Antes en la diapositiva de antes decía que el rey Saúl gobernó en la que le sigue, pastor. ¿Esa? Sí, dice que duró aproximadamente de 1030 a 1010, ¿sí? Eso nos da una diferencia de 20 años. Pero la materia pasada, creo que nos había dicho que cada rey había durado como 40 años. Sí. Porque el rey David sí es de 1010 al 970 y eso sí me da la diferencia de 40 años. No sé si ahí se equivocó o pasó algo ahí. No, te estoy pasando dos cronologías. ¿Te acuerdas cuando empezamos a ver Génesis, que hay la cronología de Usher y la cronología de otro? Y hay dos cronologías que se están manejando. Entonces, te manejé ahorita la primera, que es del año 1100, en el caso del nacimiento de Samuel, al año 1011, que se suma 89 a 90 años. Entonces, pero ya en la muerte de Samuel, ya Saúl estaba reinando como rey. Entonces, en ese caso, te estoy pasando dos cronologías para que cuando vean estas dos cronologías, se sabe que es la cronología de Usher y la cronología del otro autor, de la autobiografía que les pasé. ¿De acuerdo? Entonces. Sí, pastor, pero de ahí, pastor, digamos, según la Biblia, ¿qué dice? O digamos, ¿en cuál de las dos creemos? O la más probable es esta cronología, que es, ¿te acuerdas que cuando nosotros sacamos el caso de la entrada de Israel, cuando sale de Egipto y entra al Sinaí, al desierto, habíamos sacado una cronología de cuántos años demoró el pueblo allí totalmente? Y la salida se dio en el año 1491. Esa cronología viene por la cronología me escapa el nombre de Usher y del otro investigador. Entonces, que hay dos aspectos. Entonces, esa siempre es la que llevo marcada. Usher habla de una cronología que nos ubica desde el pueblo salido desde Egipto, año 1030, y el otro ubica año 1491. Y entonces siempre llevo las dos. He procurado de llevar las dos a la vez para que manejemos dos fechas a la vez. Entonces, cuando ustedes vean un libro, inmediatamente van a discernir qué cronología está manejando, que empezamos desde el principio,
y se ubican inmediatamente. Pastor, ¿y hay otras opciones de cronología o estas son, o sea, Estas son hay las dos más? estas son las dos más importantes. Recuerda que les Ok. presenté como 4, ¿sí? La cronología de la Septuaginta griega, ¿sí? Y hay otras cronologías que dieron otras autorías, pero las dos más importantes son las que estamos logrando de manejar. ¿Listo? Bien. Gracias por la información y la inquietud, que es bueno. Como yo la llevo normalmente, pensé que todos la vamos a llevando normalmente la misma cronología. Entonces, por eso gracias por volver otra vez a recordar. No, pastor, se me pasó que su merced sí nos hablaba de 2 cronologías. Se me pasó, pero pues igual tenía la duda. Sí, así. Listo. Bien, entonces estamos acá en el caso de las subdivisiones del punto 3. ¿Sí? Tenemos entonces, David entra al servicio de Saúl en el capítulo 16 hasta el capítulo 18. Recuerda que Saúl enferma, el Espíritu Santo se le va. En vez de tener el Espíritu de parte del Señor, viene un demonio y lo atormenta. Y Saúl entra directamente a llamar a alguien que tocara el arpa y todo eso que fuera. Y entre eso entra David, entra al trono, al rey, directamente, entra al servicio de Saúl. Entonces, después, David es perseguido por Saúl. Tenemos 18:6 al 28:2, 29:1, 30 al 31. Imagínense, 30. Mire, todo el resto prácticamente del capítulo, todo el resto del capítulo del primer libro de Samuel, desde el capítulo 15 en adelante, Saúl se la dedicó fue a perseguir a David. Y por último tenemos el fin de Saúl. Primer libro de Samuel 28:3 al 25, 31:1 y segundo libro de Samuel capítulo 1 verso 27. Ahí tenemos el fin de rey Saúl, donde él mismo se suicida, ¿sí? Y luego vienen los filisteos, lo degollan totalmente y lo toman como un trofeo de guerra. El cuarto punto tenemos a David, que es el capítulo 2 hasta el capítulo 24 del segundo libro. En ese se va a ver guerra civil, una guerra civil, del capítulo 2 al 4. Viene el general de Saúl, que es Abner, y Joab, y se genera una guerra civil por David tomar el control totalmente del trono de la casa de Saúl, y entonces se desata una guerra civil y una guerra prácticamente por posesión, porque Abner lo que quería también era puesto posesión ante el trono de David. Y en ese caso, Joab, hijo de Sarvia, que viene siendo sobrino de David, que está al mando del ejército de David, mata a Abner. Y en ese caso no le gustó a David que su sobrino había matado a Abner por encima de la autoridad que tenía David. En este caso, David como rey de todo Israel, ya empieza en el capítulo 5 al capítulo 10. Ahí empieza David, que es la segunda ungimiento de David para todo Israel, porque David tiene 3 ungimientos. El primer ungimiento que fue separado, ¿sí? Para ser rey. El segundo ungimiento que fue separado, ¿sí? Cuando entró al reinado, ¿sí? Y el tercer ungimiento que fue separado para ser rey de todas las tribus. Entonces, tuvo 3 ungimientos en el caso de David. Vayan tomando nota de eso. ¿Cuánto ungimiento tuvo David para ser rey de todas las tribus? Tuvo 3. En el llamado, cuando sube al trono, tiene un ungimiento, y cuando recopila todas las tribus de Israel, entonces todo Israel ya unificado con él, lo ungen de nuevo, y tiene 3 ungimientos. Ahora, el pecado y arrepentimiento de David, en el segundo libro, capítulo 11 al 12, la historia de Absalón, del capítulo 13 al 20, Absalón cuando subleva a David, varios sucesos del reinado de David, del capítulo 21 al capítulo 24, y ahí termina los 2
libros importantes de esta monarquía. Bien, entonces el primer libro de Samuel, vamos a narrar algo importante que nos puede ayudar a entender algo importante acá. Bueno, la historia del reino hebreo empieza con Samuel. El eslabón entre la oscura época de los jueces y el periodo de la monarquía. Fue el eje central, Samuel. Fue el primero de los grandes profetas, maestro de profetas, sacerdote, intercesor y el último juez de los jueces. Entonces, imagínense, sacerdote, juez, profeta, maestro de profetas, o sea, 4 ministerios importantes, y él fue el que fundó las escuelas de profetas, ¿sí? Fundó la escuela para enseñarle a las personas que tenían esa vocación, entonces tenían que formarles, instruirles en la ley, instruirles en la experiencia de los profetas, de esa relación, ¿sí? Yo me ubico acá porque recuerdan el llamado que tuvo Samuel. Cuando Dios lo llama, en el caso de Elí le había enseñado los mandamientos, le había enseñado cómo estar en el templo, el respeto por la casa de Dios, todas las cosas eternas, pero nunca le enseñó Elí la experiencia espiritual con Dios. Cuando Dios lo llama, precisamente en ese caso, este muchachito con 12 años de edad, él no entiende, no sabe quién lo está llamando y él cree que es Elí. Y varias veces va donde Elí, hasta la segunda vez, y Elí se da cuenta que Dios estaba llamando al muchacho. Pero esa experiencias espirituales nunca Elí compartió con Samuel. Entonces, se puede haber, de acuerdo a este trasfondo, ¿sí? Es el caso que Samuel funda escuelas para profetas, ¿sí? Les enseña las partes exteriores, la ley, todo, pero también le enseña la vivencia de un profeta, la vida espiritual, la relación, cómo ubicar a Dios, cómo entender a Dios, cómo tener una relación, que el momento que Dios requiriera de la vida, el llamado directo de un profeta, ellos pudieran entender que Dios los estaba llamando. Que él no tuvo esa experiencia, porque Elí no se la comunicó como tal, hasta que el segundo llamado Elí pudo decir que le pudo decir que era Dios que lo estaba llamando. Entonces ahí donde Samuel dice, habla porque tu siervo escucha, ¿sí? Entonces ese es el punto importante. Entonces en esta realidad hubo la necesidad de Samuel de fundar escuelas para profetas. Mi hermana Lucy. Profe, en el versículo, en el capítulo 3 ahí del llamamiento de Samuel, Sí. habla algo que pues de pronto yo desconozco. Sí. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. ¿A qué hace referencia eso de que la lámpara de Dios fuese apagada? Bueno, relaciona eso siempre en paralelo. ¿Te acuerdas cuando Abisaná, que era el Abismenob, que era hermano de Goliat, quiso matar a David? ¿Te acuerdas? Y Joás salió y mató a Abismenob, lo mató, y dice, para que la lámpara de Israel no se apagara. Entonces, esa lámpara de Israel era David. Y en el caso acá, la lámpara de Israel era Elí. Y antes que la lámpara de Israel, que era Elí, ya muriera, o sea, ya totalmente quedara fuera del servicio y muriera, Dios levanta y Dios llama, en este caso, a Samuel. ¿Ok? En el caso suyo, como pastora, usted es una lámpara en la iglesia. Todos los pastores una lámpara, una antorcha que estamos allí iluminando. Entonces, antes que se acabe y se extinga nuestra vida, Dios tendrá siempre un sucesor. Amén. ¿Listo? Gracias, pastor. Bueno. Sí, señor. Bien, él ungió, en el caso de Samuel, ungió a los 2 primeros reyes de Israel y así fundó el reino hebreo. ¿Ok?
Chigi lo describe acertadamente. Samuel era un hombre excelente, sincero, de consagración absoluta y de carácter intachable. Supo desempeñar el papel que le tocó en la providencia de Dios de una manera que glorificaba a Dios. Samuel fue un hombre de Dios totalmente. Nunca se le encontró una tacha. Nunca. Solo a los hijos. Lastimosamente. Los hijos quisieron empañar el camino que tuvo Samuel. Y aquí tenemos a Ramá. Este es el mapa importante. Me saltó. Este mapa recuerda del principio que vimos los jueces, vimos la ubicación de las montañas como tal, vimos en el caso del Mar Muerto, vimos todo el río Jordán que va aquí, y arriba está el Mar de Galilea. Aquí precisamente está Ramá de Galilea, aquí en esta estrellita, Ramá de Galilea. ¿Sí? Mire todas las regiones donde están los filisteos, totalmente esta región filistea. Y entonces aquí podemos mirar, teniendo este mapa que ustedes van a observarlo, a tener el PDF y van a repasar, van a encontrar diferentes lugares de Beth-Semes, ¿sí? Gilgal, Jericó, Siquem, Taná, Megiddo, Afet. Estas palabras están registradas en el libro de Samuel, en el capítulo 1, en el primer libro de Samuel y el segundo libro. Hebrón, mire dónde está Hebrón, Laquis, Beth-Semes, Jerusalén, Debir, Arab, Berseba, Gerar y el lugar de los filisteos. Todas estas cosas, estos puntos son importantes a la hora de leer una lectura. Hay que ubicar, primera parte, la parte geográfica, porque ubicando la parte geográfica nos va a traer a nosotros una profunda, excelente y la más excelente enseñanza, porque nos vamos al trasfondo de lo que el autor estaba pensando. Bien, ahí teniendo ese mapa ya sabemos ubicar algunos aspectos importantes. Ahorita les muestro dónde quedaba Silo, ¿sí? El tabernáculo de Silo, etcétera, antes de estar aquí en Jerusalén. Aquí en Jerusalén. Bien, el nacimiento y los primeros años de Samuel. Capítulo 1 al capítulo 3. La madre de Samuel y su oración. ¿Sí? Del capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 2, verso 11. Samuel fue un hijo de la fe y de la oración. Samuel nació bajo rodillas, porque esta madre lo pidió, fue de rodillas. Y Dios hizo un milagro, y Samuel nació, fue producto de la oración de rodillas, con gran clamor y lágrimas, y angustia que tenía esta mujer. Parte del éxito que tuvo Samuel debe atribuirse ¿a quién? A Ana, que significa gracia. ¿Ok? El éxito que tuvo Samuel lo tuvo gracias a una mujer de oración. Y estamos hablando de Ana. Era una piadosa madre, totalmente, aunque era estéril. En una sociedad que despreciaba a la mujer estéril, Ana, que no daba hijos, tuvo que rendirse a Dios y ubicar a Dios con fe, y Dios le abrió la matriz, y a pesar que tuvo a Samuel, tuvo 5 hijos más. Ahorita miramos eso. Cada año Ana llevaba un pequeño vestido para Samuel, cada año. Cuando subía a Silo para las fiestas, Jehová premió la consagración dándole 5 hijos más. Vamos a ubicarlo. Primer libro de Samuel 2:21, mi hermana Joana. Primer libro de Samuel 2:21. ¿Nos puedes colaborar con esa lectura, mi hermana Joana? Primer libro de Samuel 2:21. Amén, pastor.
Primera de Samuel 2:21. Sí. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ok. Amén. ¿Sigo? 3 hijos y 2 hijas. Con independiente de Samuel. O sea que fueron 6 hijos que tuvo. Sí, 6. Entonces, mira cómo Dios recompensó a una mujer que era devotamente de oración. Y esto nos lleva también al mismo caso en el caso de Timoteo, con su madre Eunice y su abuela Leoida. ¿Sí? Entonces, mira todos estos aspectos de una mujer que tiene mucha oración, vida de piedad. Entonces, siempre va a influenciar la vida de sus hijos. Tal la madre, tal las hijas, dice Ezequiel 45. Tal la madre, tal la hija. Es importante la influencia de un padre en la vida consagrada. Influye mucho en la vida de los hijos. Y aquí tenemos que gran parte del éxito de Samuel Profe, perdón. tuvo que atribuirse a la vida de Ana. ¿Quién habla? La hermana Diana, Morillo. perdón, profe, usted dio una de tal la madre, tal la hija, de una cita, ¿cuál fue? Perdón. Ezequiel 45, mi hermano. Y es como parecido al dicho también, ¿no? De tal palo, tal astilla. Vamos a ubicarlo, Ezequiel 45. Tal la madre, tal la hija. Perdón, 16:44 al 46. Ahí está la cita de Ezequiel. Ezequiel 16:44 al 46. He aquí, todo el que usa de refranes, te aplicará a ti el refrán que dice, ¿cuál la madre, tal la hija? ¿Ok? 16:44 al 46. Gracias. Es muy importante la influencia de un padre a un hijo. En la vida espiritual, la devocional, ellos nunca se van a borrar el hecho de que sea un padre piadoso. Dios recompensa en una siembra, se trae una buena cosecha en la vida de los hijos. En el caso también lo vemos, los padres de Juan Bautista eran precisamente padres muy piadosos y Dios le regaló un hijo llamado Juan y precisamente fue un hombre de Dios glorioso que Dios utilizó grandemente. Y así sucesivamente. Entonces, aquí donde dice que parte del éxito que tuvo Samuel debe atribuirse a Ana. ¿Por qué? Porque Ana es una mujer de oración. ¿Y quién fue Samuel? Samuel fue un hombre de oración. ¿De dónde aprendió la oración? De la vida de la mamá. Aprendió a orar de la vida de la mamá. La mamá le contó cómo fue el nacimiento de él, cómo fue el milagro. Eso fue inculcado en la vida de él y él lo practicó en la vida y pudo ver milagros extraordinarios. Y es más, ninguna de las palabras que dijo Samuel nunca cayeron a tierra. Dios se las cumplió totalmente a su juicio cabal, porque era un hombre entregado a la oración. Era un hombre de mucha oración. Que Dios nos ayude a orar. Bien, mira dónde queda Silo. Aquí, en este punto.
Está casi al río Jordán, véalo acá, el río Jordán va aquí, ¿sí? Y recuerden que eso es un cañón hacia abajo. Estas son unas montañas grandes, ¿se acuerda la cordillera de montaña? Y esta es la cordillera de montaña central. Y hacia abajo, mira donde queda Silo, ¿ok? Y mira donde está Jerusalén, aquí en este punto. ¿Ok? Mira donde está Ramá de Galilea, Ramá, la casa de Samuel. Entonces, cuando ustedes ven que no, que se fue a Ramá, mire todo de Silo a Ramá, todo lo que toca caminar. Eran caminatas grandes. Entonces, aquí tenemos esta ubicación geográfica para que tengamos una parte bien ubicada donde quedaban los puntos que se nombra en el libro de Samuel, los capítulos del primer libro y el capítulo del segundo libro. Los lugares muy importantes que tenían que ubicarse. Bien, además de ser una mujer piadosa, el caso de Ana, era una profetisa. Escúcheme bien. Prorrumpió un cántico profético, expresando ideas sublimes en forma rítmica. Es Jehová quien mata y da vida, emprovece y enriquece, abate y ensalza. El cántico Ana resuena de nuevo en el Magnífica de María, la madre del Señor Jesucristo, capítulo 1, 46, 45 de San Lucas. Al final del último verso se hace una referencia al ungido, al Mesías. Es la primera vez que aparece este término y se refiere al rey como el ungido de Dios. Imagínense que Ana en su profecía está hablando aún del Mesías que había de venir. Y se ubica como una profetisa. Bien, aquí tenemos el sacerdote Elí, pensativo. Tenemos a sus dos hijos en este sector y tenemos las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo en Silo. Y la escritura nos dice que estos muchachos, el pecado de Elí y de sus dos hijos, ¿sí? Era porque precisamente Elí era un general y un hombre bueno, pero débil. Descuidaba la disciplina moral de sus hijos y no contenía su desenfreno como tal. Omnis y fines no eran contrarios a las ideas ni a la moral de los cananeos. ¿Sí? No eran contrarios, tenían la misma vida y nunca, el caso de Elí, nunca los corrigió. Elí, ¿qué tenía que hacer como sacerdote? Tenía que coger todos estos dos muchachos y montarlo y llevarlo a la plaza pública y que Israel los apedreara y ellos murieran. Pero Elí no hizo eso. Elí callaba el pecado de sus hijos. ¿Cuál era el pecado? Uno, la glotonería. Se comían todo lo que Israel traía. No dejaban lo que al Señor se tenía que ubicar y consumir y dar en holocausto. Ellos no dejaban que la espaldilla ni nada de eso fuera consumido, sino que sustraían y se lo comían. La glotonería. Dos, el pecado de adulterio. A pesar que eran casados, todos ellos dos, omnis y fines, precisamente se dormían con las mujeres que velaban en el tabernáculo, en la puerta del tabernáculo en Silo. El llamado de Dios a Samuel ministrando en el templo, ¿sí? Contrasta marcadamente cómo los corrompidos sacerdotes, omnis y fines, en medio de una sociedad espiritualmente decadente y una religión ceremonialmente que escaseaba el mensaje vivo de Dios, por medio de la profecía, brillaba el fiel siervo de Jehová. Es probable que la preparación que Elí había impartido, estuviera relacionada principalmente con lo externo, es decir, con el servicio del tabernáculo.
y con la ley. A Samuel le faltaba una experiencia espiritual. No la tenía, por eso desconocía totalmente la realidad de conocer la voz de Dios cuando hablaba. Tal vez Samuel tuviera aquí unos 12 años de edad en el capítulo 3. Tenía apenas 12 años de edad. Y en este caso, ¿sí? Dios lo llamó en la noche. Las noticias de que Dios había levantado un verdadero profeta en Israel se divulgaron rápidamente por toda la nación. Analdit observa, 3 son los rasgos principales que ponen de relieve su misión profética: una frecuente comunión con Dios, las pruebas evidentes de su origen divino y su notoriedad universal. No cayeron a tierra ninguna de sus profecías, al contrario, todas ellas se cumplieron al pie de la letra. En puntos importantes en la vida de Samuel, ¿sí? Fue llamado por Dios, pero no empezó a ejercer totalmente el ser como juez, sino hasta el capítulo 7, que es donde vamos a arrancar. El capítulo 7, ahí ya Samuel era reconocido y es ahí donde empieza precisamente a obrar dentro de Israel como líder y a unificar las tribus como tal. Guerra contra los filisteos, capítulo 4 al capítulo 7. Punto 1. Los filisteos capturan el arca. Pronto se cumplirían las profecías contra Elí y contra sus hijos. Los filisteos declararon la guerra a los israelitas. Acamparon en Afet, a 15 kilómetros al norte actual del puerto de Jaffa. Los israelitas no se dieron cuenta que la invasión era el castigo de Dios por la reincidencia de Israel e intentaron obtener la victoria llevando el arca como amuleto en la batalla. ¿Sí? El arca representaba la presencia de Dios y era el objeto más sagrado de la nación. Pero como Dios se había apartado, Dios los tenía en disciplina, por eso el arca no obró, Dios no obró a través del arca como solía obrar. Y ellos pensaron que llevando el arca, que lo usaron como un amuleto, iban a querer que Dios fuera obligado a defenderlo, y Dios no lo hizo. Entonces, en este punto es importante porque a pesar que no se pudo obligar a Dios a que les ayudara, la derrota de los israelitas fue aplastante. Fueron muertos los hijos de Elí y también él mismo murió trágicamente al recibir la noticia de la captura del arca. El mismo Elí muere, ¿sí? Aunque la Biblia aquí no dice que Silo, ¿sí?, y el santuario fueron destruidos por los filisteos, las palabras de Jeremías lo insinúan en Jeremías 7, 12 al 14 y 26, 6 al 9. Insinúan que el santuario de Silo fue destruido y Silo dejó de ser para siempre el sitio del santuario. Ahí mismo lo destruye los filisteos y deja de ser para siempre, de acuerdo a Jeremías 7, 12 al 14. Vamos a ubicar esa. Mana Lucy, ¿nos puede leer allí? 7, 12 al 14 de Jeremías y amén. 26, 6 al 9. 7, 12. 12. Sí, señor. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice así. Ok, o sea, de acuerdo a Jeremías, mire que en el capítulo, en ese capítulo 4 al 7 no nos dice qué pasó con el santuario, sí, pero Jeremías sí nos dice que el santuario fue destruido y que la casa de Israel que había hecho ya Salomón le iba a pasar lo mismo que a Silo. Ok, recuerda lo que dice Nabucodonosor. Nabucodonosor destruyó el templo, destruyó todo y se llevó lo mejor, se lo llevó para Babilonia.
Lo mismo le pasó a Silo. Ahora el 26, 6 al 9. Amén. Yo pondré esta casa como Silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás. ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo, esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. ¿Sí ve que el pueblo lo entendió? Que sería asolado como le pasó a Silo. Entonces aquí podemos entender, mira lo que no ubica, lo que no nos dice el libro, el escritor Samuel, no nos dice qué le pasó, pero sí lo fue totalmente asolado, totalmente. El arca la perdieron y todo el tabernáculo de ese momento fue totalmente destruido. ¿Y Dios qué hace? Dios no vuelve a construir ahí mismo. Dios le muestra a David, cuando sube David, Dios le muestra un lugar donde debía de morar el arca otra vez. ¿Se acuerda que es en el monte Moria? Bien, los sinsabores de los filisteos con el arca. Bendito Dios. Ahora se llevan el arca y como quien dice, nos llevamos a Dios y lo vamos a someter a debajo del dios Dagón, que era mitad pez y mitad hombre. Sí, en el capítulo 5 al capítulo 7:1, los filisteos pensaron que Dagón, el dios cananeo del trigo, les había dado la victoria y colocaron el arca en su templo como un trofeo de guerra. Pero Jehová no es un Dios al que se le pueda inmovilizar fuera de su territorio. O al día siguiente, los filisteos encontraron a su Dios tendido en el suelo, besando el polvo. Imagínese usted, metieron el arca y al Dios al otro día encontraron a Dagón, sí, tendido en el suelo, besando el polvo. Mire acá este punto que es importante, este punto. Mire Silo, se llevan el arca, se la llevan a Fet, que es cerca al mar Mediterráneo que está acá. La pasan por Ebenezer, que es este punto, la llevan a Fet, luego la pasan a todo esto son tierra de los filisteos, ¿sí? Y capturan en Silo, ¿sí? Y mire todo el trayecto que tiene. Llegan a Asdod porque ya la llevan a Ebenezer, no aguantaron, empezó, aquí estaba Dagón, entonces la mandaron a Fet, y de Fet la mandaron a Asdod, de Asdod la mandaron a Agat, de Agat la mandaron a Ecrón, de Ecrón la mandaron a Bet-Semen, y de Bet-Semen tuvieron que mandarla a Kiriat Jearim, que es tierra de Israel, ¿sí? Tierra de Israel. Y precisamente, ¿por qué? Porque los filisteos, como dice acá el texto, el punto, los sinsabores de los filisteos con el arca. ¿Qué pasó? Bueno, el gozo de los hebreos en Bet-Semen, al ver que el arca tornó en consternación cuando Dios castigó su curiosidad irreverente, tenían que aprender que Jehová es santo y no permite que personas no santificadas se le acerquen. ¿Se acuerda que en Bet-Semen abren el arca y Dios los castiga? Ahora, la versión de los 70 reduce los 50,000 muertos a 70,000, cifra que armoniza mejor con la que aparece en la realidad. Se guardó el arca en Kiriat Jearim, ciudad de Gabonita, situada en los confines de Judá y Benjamín. Se quedó allí hasta los días de David, unos 70 años después. Imagínese usted, 70 años pasaron desde allí en Kiriat Jearim, ¿sí? Ahora, ustedes ya conocen el proceso, todo lo que pasó cuando el arca llega a Fet, a Adón, a Ecrón, ciudades filisteas, ¿sí? Dios les mandó plagas de ratones y la plaga de estos ratones producía una enfermedad, ¿sí? Por la cual les generaba tumores. Y ellos llegaron a comprender que era la mano de Dios.
y llegaron a comprender que Dios los estaba azotando. Y ellos lo que hacen precisamente es ubicar dos vacas paridas, ¿sí? Dos vacas paridas, y ubican también montar el arca en un carro y que jalaran esas vacas. Y resulta que las vacas van directo a Kiriat Jearim en Israel. Misteriosamente muestra que van camino hacia allá. Y ellos se dan cuenta que la parte divina, o sea, Dios, era quien guiaba el carro directamente para Israel, para Kiriat Jearim, que es parte de Israel. Entonces, mira que es entre Judá y Benjamín. Ellos se dan cuenta que había una mano divina guiando totalmente ese carro que iba el arca allí sobre ellos, iba directo a la tierra de Israel. Mi hermana Lucy. Profe, entonces, mientras Samuel fue sacerdote y juez, él nunca tuvo cerca de él el arca, ¿verdad? No, la tuvo cuando era joven, antes de empezar el ministerio. Cuando empezó el ministerio ya el arca la habían perdido. Recuerda que empieza en el capítulo 7. Vamos a mirarlo en el capítulo 7 y el arca la perdieron en el capítulo 4. ¿Sí? Dice el tema, los filisteos capturan el arca, capítulo 4. Pasan todo este capítulo 4 y 5 hasta el 7:1, pasan en el caso de los filisteos, todo el arca, el proceso, se cuenta todo el proceso de lo que pasó, ¿sí? Con el arca y lo que Dios hizo a través del arca en el caso de las tribus de los filisteos. En el capítulo 7:1 dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y luego que pasaron 20 años desde allí hasta 50 años más, que cumple 70, es que David ubica el arca. Imagínese usted, ya en el caso de David. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso de Saúl no se preocupó por el arca. Saúl no se preocupó por el arca, ni se preocupó por el tabernáculo. Ahí vemos por qué el fracaso de Saúl. Segundo, David cuando sube y ya es ungido, y lo primero que piensa David es ubicar un lugar para el arca. O sea, ubica la presencia, y esto es punto importante. Uno nunca va a crecer sin la presencia de Dios. Uno nunca va a tener éxito si uno no ubica la casa de Dios, la presencia de Dios. Para uno tener éxito en la vida, tiene que ubicar la casa de Dios y el arca, la presencia del Señor en nuestras vidas. Y por eso fracasó Saúl. ¿Sí? Y David lo que hace para unificar las tribus, trae el arca y ubica la presencia y se preocupa por la casa de Dios, y Dios por eso lo bendice y tiene los mejores éxitos en la vida. Eso es una enseñanza muy importante, muy importante. ¿Sí? Yo siempre le he dicho como pastor a los hermanos que a veces que se van de la ciudad o se van para otros pueblos, dice, hermano, le he dicho, hermano, antes de irse, mire a ver primero dónde se va a congregar. No busque primero dónde va a arrendar la casa, no. Busque primero dónde se va a congregar. Allá en ese pueblo, en esa ciudad, busque primero la congregación. Y después que haya ubicado la congregación, busque el lugar donde va a arrendarse o donde va a comprar. Pero primero busque las cosas sagradas. Eso es lo primero que debe buscar. Profe, una preguntita ahí. ¿Todos los 70 años estuvo el arca ahí en el pueblo filisteo o alcanzó a llegar a algún tiempo donde iba dirigida, como usted decía allí, con la mano de Dios? ¿Ellos alcanzó a llegar allá o ellos la detuvieron? No, el arca la tuvieron que devolver porque ellos no aguantaban el azote que Dios le... Y llegaron a Kiriat Jearim, que es tierra de Judá y de Benjamín. La tuvieron que devolver hasta allá, hasta Israel. Y resulta que ahí pasó 20 años y después los 20 años que se levanta Samuel. Pero Samuel tiene un trabajo y es de unificar tribus, de hablar de parte de Dios, y ese punto del arca no lo tiene pendiente. Saúl no se preocupó por el arca. El único que se preocupó 70 años después
de que fue castigado los filisteos por llevarse el arca, sí, es David. David es el único que tiene cuidado con el arca. Listo, profe. Listo, mi hermano. 70 años después. Ahora, Samuel, juez y libertador y maestro. La captura del arca fue en realidad una bendición disfrazada. En vez de significar la caída de Israel, como había temido Elí, preparó el camino para efectuar un cambio espiritual. ¿Sí? Un cambio espiritual. ¿Cómo así? Una transición de sacerdote y de juez. ¿Sí? Toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Dice el capítulo 7, el versículo 3 en adelante, y el capítulo 7, verso 1 al 3. Dándose cuenta que la ubicación del arca en una casa particular señalaba que mal andaba el estado espiritual de la nación. El autor inspirado no nos proporciona detalles de este periodo en que no hubo caudillo hasta que Samuel llegara a la edad de tomar de lleno la rienda de Israel. Terminado el periodo de 20 años de silencio, ¿sí? Porque el arca llega a Kiriat Jearim, pero demora 20 años después es que se levanta Samuel. 20 años después. Pero no dicen ese periodo de 20 años que Samuel traslade el arca, ¿no? Porque aquí ya el lugar de Silo fue destruido totalmente y Samuel tiene un periodo que es hacer volver a Israel, darle paz, hablarle de parte de Dios. Hay un periodo muy diferente. Ahora, 20 años después de silencio, que no aparece juez ni nada de esto, como preguntaba nuestra hermana Paola en las clases pasadas, hablando de los jueces, de entre un juez a otro juez, a veces había diferentes de años. Y mire aquí, 20 años después. ¿Sí ve? 20 años después. Entre Samuel y Elí, para que Samuel cogiera el mando, demoró 20 años de silencio. Esos 20 años de silencio no nos dice que el escritor inspirado no nos dice qué pasó. Eso quedó en silencio. Lo único que nos dice es Jeremías lo que le pasó a Silo. ¿Sí? El templo, el tabernáculo como tal. Ahora, terminando el periodo de 20 años de silencio, aparece Samuel instando a los israelitas a dejar sus ídolos y a volverse al único Dios verdadero. Pero mire ya el punto. 7:1 dice, vinieron de los Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar y su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim, pasaron muchos días, dice aquí muchos días, dice el escritor, y luego dice 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová, porque el arca solamente estaba allá y no había un lugar donde morar a ella para Israel poder adorar con tranquilidad. Israel sufría por esto. Ahora, en el versículo 3 dice, habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, ya después de 20 años, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él serví, os libraré de la mano de los filisteos. Entonces sus hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reuní a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayudaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. O sea, aquí empieza una restauración y un avivamiento que Dios hace por medio de Samuel. Samuel comienza a tomar la rienda y Dios comienza a dar una paz y avivamiento al pueblo. El pueblo empieza a volverse, empieza a arrepentirse de los ídolos, y en medio de eso que están reunidos, los filisteos se le vienen. Y cuando se le vienen, Samuel ora a Dios y Dios le contesta con trueno y con granizo. Miramos ese punto que es muy importante aquí, porque los filisteos vienen a atacarlo. Dice el verso 10, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo
sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos pidiéndole hasta abajo de Becar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sem, y le puso por nombre Ebenezer, hasta aquí, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Cron hasta Gab. E Israel libró su territorio de manos de los filisteos, y hubo paz en Israel y en el amorreo. Y jugó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal, a Mizpa, ¿sí? Y jugaba a Israel en todos estos lugares. Óigame bien, Betel y Gilgal y Mizpa, habían escuelas de profetas allí, 3 lugares, y Ramá. Después volvió a Ramá porque allí estaba su casa, y allí jugaba Israel y edificó allí un altar a Jehová. Mire usted que todo este punto es importante, ya empieza a tomar un avivamiento, pero recuerden, a los 12 años lo llama a Dios, pero no da hasta la muerte de Elí, ¿sí? La muerte de Elí, que sucede prácticamente como 4 años más. Tenemos ese periodo, y 20 años después, supongamos que ya en este momento Samuel tiene aproximadamente entre 35 y 40 años, cuando empieza a ser usado por Dios como un avivador, como juez y libertador, y como maestro y sacerdote, ¿sí? A ser instrumento en el pueblo del Señor. Y ahí vemos todo este punto que es muy importante. Ahora, en esos años, Samuel también formó una compañía de profetas, discípulos suyos que vivían en pequeños grupos comunales, profetizaban con éxtasis al son de la música. El primer libro de Samuel 10:5. Aunque a veces los hijos de Israel y los profetas poseían conocimientos sobrenaturales del futuro, segundo de Reyes 2:3-5. Y por regla general profetizaban en el sentido, que dice que profetizaban en el sentido de dar gracias y alabar a Jehová. Era como un culto de alabanza, eso le llamaban profecía, ¿sí? Como el caso de los levitas en la época de David, en primer libro de las Crónicas 25:1-3. No deben ser considerados al nivel de los grandes profetas, probablemente realizaban cultos al aire libre, predicaran, danzaban, daban gloria a Dios y ayudaban a los profetas a cultivar la vida espiritual de Israel. Subsistieron largo tiempo en la historia hebrea, siendo famosas las comunidades de los profetas sobre las cuales presidía Eliseo. Y aquí vemos, por ejemplo, el establecimiento de la monarquía. Israel pide rey, capítulo 8, la petición de los ancianos de Israel para que Samuel les diera un rey, y tenía como protesto la vejez del profeta y la venialidad de sus hijos, nombrados jueces en Berseba, ¿sí? Berseba, que es aquí. En este caso, tenemos acá precisamente que Israel pide profeta, pide rey, perdón. Al pedir rey, están rechazando directamente la monarquía, rechazando la teocracia, el gobierno dirigido por Dios, y ubican una monarquía como tienen las tribus de los filisteos, que eran 5: Gad, Gerar, Gaza, Askelón y Asdod. ¿Sí? Entonces, estas 5 tribus tenían reyes normalmente, y tenían un rey que las gobernaba. Así quería tener Israel como estas tribus paganas. Bueno, Dios les concedió. Y hacía años atrás nosotros lo vimos en el libro de Levíticos y de Deuteronomio y Número, que Israel iba a pedir rey. Deuteronomio capítulo 17, capítulo 20. En ese momento el gobierno de Israel había sido una teocracia.
¿sí? Teo es Dios y Cracia es política, ¿sí? Un gobierno dirigido por Dios, Cracia, de Cracio, de gobierno. Es decir, Jehová era su rey, Éxodo 15:18. Este concepto fue expresado por Gedeón, Jueces 8:23, como teocracia, gobierno de Dios. De tiempo en tiempo Dios había levantado jueces para gobernar. Sin embargo, los jueces nunca dejaban sucesores y eran largos los lapsos entre un juez y el otro juez. Mientras tanto, la nación no tenía cabeza para guiarle ni caudillo para defenderla. Entonces necesitaban precisamente, estaban comparándose y necesitaban ya la elección de pedir un rey, porque veían también a Samuel que estaba siempre bastante anciano. Entonces, en el capítulo 9 al 11, en cuanto al rey, Dios le dio a Israel algo más de lo que la nación merecía, ¿sí? Y les establece un rey del linaje de Benjamín, precisamente donde viene después Saulo de Tarso, que es de donde viene este rey Saúl, y precisamente que también Paulo, el nombre romano, ¿sí? Latín romano, y Saulo viene de Saúl, también de Saulo de Tarso, viene de Saúl, precisamente casi el mismo nombre de rey Saúl de Benjamín. Bien, la despedida de Samuel en el capítulo 12. Samuel comprendió que su ocaso había llegado. Por lo tanto, renunció a su cargo de gobierno para dar lugar a otro hombre que sería el soberano de la nación. Sin embargo, no abandonaría su cargo profético ni dejaría interceder por el bien de la nación. Desde ese capítulo en adelante, Saúl comete 3 errores. Sí, 3 errores. Y aquí, por ejemplo, vemos el ungimiento de Saúl como rey, y lo que hace es no obedecer los órdenes de Samuel sobre el sacrificio, que es uno de los errores. ¿Sí? Saúl como rey, y en este caso en el primer libro de Samuel, dice, amará a vuestros hijos, destinará sus carros, ¿sí? El rey. El último juez que fue Samuel, el profeta, y que comienza a profetizar en Silo en el año 1040 antes de Cristo, y se nombra un rey. Lo que hace Samuel decirle que él tomará de vuestros hijos, destinará sus carros y a sus caballos, y tendrán que correr delante de su carro. Tomarán vuestras hijas para perfumistas, cocineras, panaderas. Tomará vuestros campos, vuestras viñas, vuestros mejores olivares, y se los dará a sus servidores. Dios les dice por medio de Samuel, ¿sí?, que iba a ser el rey. Y aquí está todo el contexto. Y dice que Israel sería como las demás naciones, con un rey monarca. Ahora, todo este territorio que vemos acá es el territorio que comienza a gobernar precisamente este rey. Y aquí en la parte derecha tenemos a Samuel cuando era niño, con 12 añitos, que todavía no comprendía, dice Samuel, Samuel, dice aquí el llamado, y Samuel no comprendía el llamado de Dios. Bien, mis amados hermanos, no los quiero saturar de más información, quiero dejarlos allí. ¿Qué tal les pareció la clase? O que tienen que añadir, compartir, aportes muy importantes. No, profe, excelente. Yo tengo una pregunta. Digamos, porque Samuel también fue sacerdote, ¿cierto? Entonces, Correcto. vimos que durante 20 años él no ejerció como tal algo oficial después de la muerte de Eli. Pero mi pregunta es, en ese tiempo cuando capturaron el arca, que el arca duró tanto tiempo afuera, digamos, Silo fue destruido. ¿El tabernáculo como tal siguió en funcionamiento? O sea, los demás sacerdotes,
esa adoración, los sacrificios, ¿eso se dejó de hacer? Claro, recuerda que el sacerdote era Elí y Elí muere también cuando capturan el arca y destruyen totalmente el tabernáculo de Silo, desaparece. Y demoran, después de que pasan como unos 5 o 6 meses, es en ese trayecto el arca entre los filisteos y que la devuelven. Una vez que llega a Kiriat Jearim entre Judá y Benjamín, demora 20 años de silencio. Israel no tiene a dónde adorar, Israel no tiene a dónde consultar, no había sacerdote. Después de 20 años de silencio es que toma Samuel la rienda. Listo. Sí, señor. Mi hermana Joana, ¿tiene algún otro aporte? No, pastor, interesante la clase. El libro de Samuel me parece, o sea, digamos, la historia de Samuel me parece muy bonita, viendo que desde niño fue llamado. Claro. Y leí yo una parte donde al principio él ni siquiera entendía que esa era la voz de Dios. Cuando y eso es que a mí me pasa algo, pastor, y es que de estas clases a mí siempre me queda algo, como más que el conocimiento, me queda también una experiencia o una enseñanza espiritual, ¿no? Y de pienso yo que algunas veces Dios le habla a uno y uno ni cuenta se da de que Dios le habla a uno y le pasa así como le pasó a Samuel, ¿no, pastor? Amén, amén. Sí, la falta de experiencia, de vida, de encontrar más la voluntad del Señor. De discernimiento también. Y sí, de discernimiento, a veces nos desapercibimos de ello. Vemos que Dios nos está inclinando y no atendemos, y cuando caemos en la trampa, dice, es que Dios me estaba diciendo esto y no me percibí. Sí, eso le pasó a Samuel en su edad de infancia, su falta de madurez, su falta de comprensión, pero bueno, superó todo eso y fue algo especial en las manos de Dios para ser un avivador del pueblo del Señor. Gracias por su aporte, mi hermana Joana. Mi hermano Alonso y mi hermana Diana, compártanos su aporte. Puede abrir su micrófono, mi hermano Alonso. Ya, listo, profe. No, algo muy entendible la enseñanza hoy, profe, sobre la vida de Samuel, todo lo que hizo y su ministerio, todo excelentísimo. Algo buenísimo sobre esos 70 años, ¿verdad? Que de pronto no sabíamos del arca. De pronto pensamos que de pronto Samuel había reinado con el arca de pronto, sí, de pronto algún tiempo, ¿no? Algún tiempo, pero no, ahorita cuando escuchamos ahí los 20 y después los 50, ahí sí entendible, porque antes de pronto pasábamos leyendo allí sobre estos textos y de pronto no habíamos puesto cuidado. Por ejemplo, no había escuchado sobre sobre ese tiempo, ¿no? Y mucho menos los 20 años de silencio, ¿no? Que hubieron allí. Entonces, claro. ¿no? Sí, imagínate que ya, por ejemplo, Saúl reina 40 años. Ya Samuel habían pasado 20 años, entonces tenemos 60. Y 10 años después que arranca David a reinar, 10 años después que comienza a unificar las tribus, cuando ya unifica las tribus en 10 años, que se cumple 70, imagínate que David empieza ya a traer el arca, que todavía desde ese tiempo nadie se había preocupado, solo David. Entonces tenemos 70 años que no se habían preocupado directamente, ni Saúl se preocupó, que era el rey que debía de hacer eso. No se preocupó. Samuel no, porque Samuel, una vez que el rey toma posesión, Samuel entrega el cargo de juez y él se va a Ramat como sacerdote y como maestro. El único, queda ya como sacerdote y quedó como maestro en Ramat de Galilea, ya no como juez, porque ya ese cargo lo tiene ya el rey. A veces uno pensaba que de pronto Samuel, como yo lo llamaba de niño, uno pensaba que de pronto era muy niño, ¿no? Pero ya cuando uno sabe que 12 años y aún pensaba en mi manera de pensar, ¿no?
que de pronto Dios, claro, de pronto hablaba con él, la mandaba a profetizar al pueblo, pero ya cuando hablábamos de 30, 40 años, que ya comenzó a ejercer su ministerio, wow, qué tremendo, ¿no? Así es, así, claro que sí. Sí, porque tenemos que contar los 20 años de silencio, en el llamado 12 años, y que haya pasado unos 4 o 5 años en el caso entre se cumplía la profecía y la muerte de los 2 hijos de Eli, Ofni y Fine, y la muerte de Eli. Entonces tenemos que ajustar todos esos años y tenemos un transcurso de 35 a 40 años cuando Samuel comienza a tomar la rienda. Y recuerda que demoró 90 años, decía, porque él unge a David también. Claro, sí, sí. Entonces muere Saúl y él tiene que ungir a David, ¿sí? Y después que, imagínense que ya en el capítulo 25, ya él en el capítulo 16 había ungido a Samuel, a David como sucesor de Saúl. Entonces mire cómo se atan, se ubican la concordancia de las cosas y esto amplía un trasfondo de enseñanza y enriquece. Enriquece, por ejemplo, que nosotros como pastores estemos dando clase y ampliamos esta parte cronológica y geográfica. Esto enriquece mucho la enseñanza y el pueblo abre más el entendimiento y ubica cosas muy importantes. Ahora, en el caso, Sí, claro. ¿por qué Dios le juzga a los hijos? Es que a un pastor y a un anciano Dios le demanda la vida de los hijos. Y no solamente en el Antiguo Testamento, pasa al Nuevo Testamento todavía. Dice que el sacerdote, el obispo, debe ser marido, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, hijos creyentes, que no estén acusados de solución de rebeldía. Y se hace el caso de paralelo con Elí, ¿sí? Que uno no debe ser caso omiso al pecado de los hijos, que hay que corregirlo, y más cuando somos una figura pública, una figura que estamos dando ejemplo, que nos están imitando y que nuestra enseñanza debe ser una enseñanza tanto oral, pero debe ser práctica, porque la iglesia nos está mirando nuestro hogar, ¿sí? Amén, Mi claro, relación sí. con mi esposa, mi relación con los hijos. Entonces, cuando yo enseño una parte doctrinal, la iglesia siempre va a mirar mi familia y va a mirar mis hijos, va a mirar mi esposa, a ver si la doctrina ellos la cumplen. Claro, es así. Bien. Entonces, por eso Dios castiga a Elí, porque Elí debía de corregir a los hijos y no los corrigió, No lo hizo, perfecto. no lo hizo. Ujú. Listo, profe. Gracias por su aporte, mi hermano Alonso. Mi hermana Diana Amén. Moreno, ¿cómo le fue hoy? Excelente. Había problemas bastante con el internet y ahí Bendito, bueno. agarrarle Ya el hilo, la clase, pero sí entendí bastante. Igual me gusta escribir. claro que sí, esto Profe, está bien. tengo algo, digamos, como para preguntar, y es debido a lo de la escuela de profetas, la escuela de profetas, que, o sea, como a comparación de la actualidad, bueno, todo lo que está en la Biblia yo lo creo rotundamente. ¿Cómo era ese tipo de escuelas de profetas en el tiempo antiguo? Ok, las escuelas de profetas, recuerden que el fundador de ella es Samuel. ¿Por qué? Por la experiencia que él vivió, que a pesar que fue enseñado en las cosas externas de guardar los mandamientos y de tener esa realidad con el tabernáculo y las cosas sagradas, él no había tenido una relación espiritual. Y eso hace que a medida que crezca, hace la necesidad de formar profetas, ¿sí? O prácticamente, porque la palabra profeta viene en el término borbotear, predicar, enseñar, instruir, capacitar. Entonces, ¿qué pasa? Que es importante, desde ahí arranca la enseñanza teológica, tanto las cosas externas, internas del tabernáculo, las cosas sagradas, pero la realidad espiritual de tener una vida y una vivencia espiritual que Dios pudiera usar, de uno de esos profetas pudiera usar como instrumentos de la nación de Israel. Entonces se iba a preparar ese semillero que Dios podía usar en un momento adecuado para predicar, profetizar a la nación que necesitaba.
Y nosotros vemos, por ejemplo, que también Elías fue profesor de profetas, fue maestro. Eliseo tuvo escuela de profetas y él formó también y capacitó. ¿Y qué hace? Mire que Dios, por ejemplo, en el capítulo 13 de los Reyes, Dios manda un profeta, dice un profeta joven, ¿sí? Y Dios lo manda. Y precisamente lo manda a donde Jeroboam, y era un profeta joven. Dios lo usó de una escuela de esos profetas y lo mandó para allá. O sea, a veces que cuando no había un profeta principal, Dios se valía de esa escuela para sacar a uno para que llevara un mensaje al pueblo de Israel. Entonces esos profetas eran formados tanto a nivel espiritual como el mensaje, la estructura del ayuno, de orar, de adorar, de adorar, de buscar la adoración, de servir a Dios en la parte espiritual. También se le formaba en la estructura de las cosas sagradas, del tabernáculo, de la relación, quienes tenían que cargar el tabernáculo, quién era Israel, para dónde iba Israel, cómo nació Israel. Toda esa historia del pueblo tenían que transmitírsela a esos muchachos que se formaban como profetas. Es como nosotros, que hoy nosotros nos formamos como teólogos, ¿sí? Nos formamos como teólogos y necesitamos esa formación para tener un aprendizaje que es el templo, que es el tabernáculo y también la inquietud de una vida espiritual con Dios. O sea, ¿de a dónde viene? Precisamente de esa formación que Dios fue el primer actor en mandar a enseñar, a transmitir enseñanza a los hijos y formarlos y capacitarlos a nivel teológico, a nivel histórico, a nivel de toda la gama social y política de Israel. Amén. Amén. O sea, Amén, muy diferente a la escuela de profetas, muy diferente, sí, porque ahorita, digamos, hay escuelas de profetas, pero, o sea, impartiendo como palabra a veces de prosperidad, y no tanto porque la prosperidad también proviene de Dios, sino que a veces no se cuestiona como decir el pecado, una vida santa a Dios, corregirnos en cosas que no están bien, sino, o sea, ahorita yo veo como una ola de profeta y todo el mundo, o sea, de hecho, con alguien así que yo la veía por ahí y todo eso, ahora que es la profeta fulana, el profeta, o sea, y es como más como de promoción de internet, a que sea como realmente uno diga, realmente tiene el Espíritu Santo, realmente está profetizando, o no sé, pero me deja como sin sabor en estos profetas que yo observo ahora. Ok, te voy a compartir algo. Bueno, ese fue el periodo de los profetas del Antiguo Testamento. Y recuerda que Cristo dijo que el último profeta es Juan Bautista. Él fue el último profeta. De manera que ministerio, o sea, ministerio como profeta hoy no hay. Y ministerio como apóstol hoy no hay. Hoy los ministerios que hay son ministerios de evangelista, de pastor, ¿sí? Y de maestro. Esos son los ministerios que son los constructores, los edificadores, porque el fundamento lo echaron tanto los profetas como los apóstoles. Y los constructores de ahí en adelante, que son los secuenciales, son los maestros, los predicadores como evangelistas y los pastores. Esos son los ministerios que existen hoy. Ahora, como ministerio, estamos hablando como ministerio. Ahora, como dones espirituales, está el don de profecía, pero no es un ministerio. El don de profecía es un don esporádico que viene de vez en cuando a la vida de la persona, pero no es un ministerio. ¿Estamos? Sí, amén. Me encantó eso. Ahora, este caso, allá se formaban escuelas para profetas porque era el tiempo de los profetas, el ministerio del profeta. Hoy se forman escuelas para ministros, ministros en teología para preparar al pastor, al maestro y al evangelista. Y aquellos que van a ejercer este ministerio como tal, se deben formar igualmente en la parte teológica
en conocer todo lo que tiene que Dios ubicarles en el conocimiento de la palabra. O sea, los tiempos son distintos. Y las escuelas siguen, pero Amén. las escuelas siguen, pero en diferentes circunstancias diferentes, que son unas que fueron para profetas, otras que son para ministros ordenados, que tienen que ver con los ministerios que se siguen hoy. Eso, porque hay algunas personas que dicen, no, es que la palabra habla de la escuela de profetas y por eso hasta hoy deberíamos o deberían organizarse esa escuela de profetas, incluso que enseñan a hablar en lenguas y todo eso. Entonces, nosotros pues hemos sido enseñados donde solamente el Espíritu Santo y la persona en su búsqueda tiene esa experiencia, ¿sí?, de parte de Dios, mas no es alguien que ven y te enseño a hablar en lenguas o ven y te enseño a profetizar, sino que viene directamente de Dios por la comunión íntima que hay. Ok, entonces te explico. Es muy diferente el tiempo de los profetas al tiempo de hoy. Ahora, también es muy diferente el tiempo apostólico al tiempo de hoy. Lo que vivimos son tiempos diferentes y no podemos dejar que un tiempo condensarlo y hacerlo vivir hoy, porque el tiempo de ayer pasó y hoy tenemos otro tiempo muy distinto. Y vuelvo a repetir, el tiempo de profetas como ministerio cesaron. O sea, de manera que si yo fundo una escuela de profetas, estoy totalmente distorsionando la parte escritural. Es como formar una escuela de apóstoles. Si el último apóstol fue Pablo. Entonces, no es posible, no es posible. Entonces, lo que hay que formar son pastores, evangelistas y maestros, que son los ministerios que están vigentes hasta hoy. Porque el último apóstol fue Pablo, y el último profeta fue Juan Bautista. Eso lo dijo el Señor, el último de todos los profetas fue Juan Bautista. Entonces, hasta ahí cierra, porque son los fundadores del canon bíblico. Los profetas de antaño, todos los del Antiguo Testamento, fundador del canon del Antiguo Testamento. Y los apóstoles, fundadores del canon del Nuevo Testamento. Y eso lo dice Efesios 2:20. Edificaos sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles. Y no nombra a los otros tres, porque los otros tres se capacitan en la estructura del canon del Antiguo y del Nuevo Testamento. O sea, y los otros tres no son profetas, sino no son apóstoles, sino que son maestros, evangelistas y pastores. Bueno, profe, ahí cabe otra pregunta y sí, ya abrí el micrófono. Ahí cabe otra pregunta sobre este debate que está allí, ¿no? O debate, no, por la palabra del Señor, pues la hermana está ahí preguntando. Qué bueno, ya se entendió lo del profeta, sí. Ahora, bueno, uno escucha mucho teólogo, ¿no? Que habla sobre el apostolado y se nombran ellos apóstoles. ¿De dónde entonces sacan ellos esta o ¿no? Lo que pasa que esta es una doctrina que apenas no tiene ni 30 años. ¿Quién la sacó? Juan Pablo II II. La Iglesia Católica a sus obispos les llama apóstoles. Y la Iglesia Católica ha incursionado en las iglesias protestantes o evangélicas, en el protestantismo con su doctrina, y nos han envenenado con esa ideología que viene de ellos. Y han confundido a la iglesia. De manera que la mayoría de estos moveres apostólicos son las iglesias que son las iglesias carismáticas. Las iglesias carismáticas son iglesias católicas camufladas de protestantes, ¿sí? Ellas son las que han sacado toda la ralea de apóstoles y profetas. Juan Pablo II dijo dos cosas. Ya no llamemos a los hermanos, a los herejes, no le llamemos herejes, llamémoslos hermanos apartados, ¿sí? Vamos a buscar la manera de cómo traerlos, pero son hermanos apartados. Y luego dice, si no lo traemos, bueno, lo confundimos con la teología. Y es por eso que la teología católica ha influenciado mucho en la teología protestante y se ha creado lo que se llama una teología mística y liberal.
Y es por eso que muchos no han podido discernir entre una teología liberal y una teología conservadora bíblica. Y eso es lo que nos toca a nosotros ir colando y examinando y desechando lo que Dios no agrada. Entonces, esta teología de apostolado y de profeta apenas tiene 30 años. Y entonces preguntemos, ¿por qué el siglo II, siglo III, siglo IV, siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, XVIII, ¿sí? ¿Por qué en 17 siglos no se habló de profetas y no se habló de apostolado? Yo doy historia de la iglesia, y en la historia de la iglesia yo no encuentro a ningún de los pastores llamados sacerdotes, ¿sí? Ninguno de ellos se llamaban ni profetas ni apóstoles. Todos eran pastores o sacerdotes, ¿sí? Porque el sacerdote es un pastor. Y todos eran pastores, sacerdotes, eran maestros y evangelistas. 17 siglos en la historia nos anula totalmente, ¿sí? El correr de sucesión de apóstoles, ¿sí? Ahora en 30 años tenemos la doctrina que reaparece de apóstoles y profetas, pero ¿de dónde viene la fuente inspirada? De la Iglesia Católica, y se nos las metieron a nosotros, de manera que han confundido a muchos protestantes, porque las iglesias carismáticas que son católicas, que hacen como nosotros, cantan como nosotros, tienen todo lo de nosotros, nuestros coros y todo, entonces se haciendo una máscara para tapar, ¿sí? Y para camuflar su propia teología, para confundirnos. Y es por eso que como profesores o como maestros, como estudiosos, nos toca investigar la historia, a ver si la historia nos las comprueba. Por eso dice, el que no conoce la historia está propenso a repetirla. ¿Sí? La historia nos anula ese hecho. Y 30 años ha corrido esa realea de apóstoles y profetas, y lo que hemos tenido es confusión, lo que hemos tenido es apostasía, lo que hemos tenido es decadencia espiritual, y no hemos tenido avance. La iglesia hoy en día está más apóstata, no toda, pero hay una declinación en su 80% de lo que era 40 y 50 años atrás. Hay una declinación total. Amén, profe. Eso es así. Listo, mi hermano Alonso. Entonces dejo a mi hermana Lucy que nos dirija en oración y nos bendiga esta noche. Dios les bendiga. Amén, pastor. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Gracias también a usted por la enseñanza. Que lo que decía la hermana Joana es muy importante. No solamente usted nos da ese conocimiento, sino que también esa instrucción espiritual. Amén. Que Dios lo bendiga. Vamos a orar. Maravilloso Dios y eterno Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y tu gran misericordia para con todos nosotros. Te pedimos, Señor, que bendiga la vida del profe Ever, cada uno de mis compañeros, al doctor Hugo también. Bendice, Señor, lo que cada día nosotros podemos hacer aquí reunidos, Padre. Usa también nuestra vida conforme tu misericordia y tu gran amor para poder compartir, Señor, y transmitir ese conocimiento tuyo y poder, Señor, cada día extender tu palabra y compartir, Señor, esta palabra tan maravillosa. Te damos gracias por esta clase de hoy. Bendice también a aquellos compañeros que lo van a ver por medio de la grabación. Gracias te doy, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, mi hermana. Una feliz noche. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Nos vemos el sábado, queriendo Dios. El jueves, ¿no? El jueves. Jueves a las 7. ¿El jueves? Jueves a las 7. ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno. Listo.